Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Alicia Ben-Mergui para seguir hablando de la historia de las diásporas judías, de este programa de tantos años ya que se llama Milim. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, trabajando siempre sobre estos temas que nunca dejan de ser apasionantes y aquellos que trabajamos en historia, en las implicancias que tienen determinados temas, en las disputas que existen entre los distintos historiadores y los diferentes puntos de vista, y eso a mí me resulta apasionante. Así que elegí para esta reunión un tema que encontré escrito por el hijo, creo, de un inmigrante egipcio, y era Ali Yuf en Israel. Como sobre eso existen bastantes discusiones, me gustaría abordar el tema, que me parece interesante y apasionante, como ya lo dije. Pues adelante con eso. Bueno, lo que pasa con los judíos de Egipto, se ha hecho una historia, me parece, en Israel. Eso es lo que dice el historiador que escribió esto, del cual voy a mandar el texto, que cuenta que hubo como una especie de generalización muy grande con respecto a los judíos de Medio Oriente y a los judíos del norte de África, donde medio como que se dijo que la historia del 48 los abarca a todos del mismo modo y de la misma manera. Y este historiador, voy a dar otro punto de vista también, afirma que no fue así, que la historia que tuvieron los judíos egipcios con el Yishub y después con Israel fue muy diferente a los de otros países, de los judíos de África del Norte o de Medio Oriente. Y también leí una vez algo que a mí personalmente, no sé por qué me hice cargo de esta historia, pero pude entenderla de alguien que se burlaba un poco también de otro historiador de los judíos egipcios, diciendo que ellos tenían una narrativa, evidentemente algunos la han tenido, como un drama terrible por haber sido expulsados violentamente de Egipto. Creo que eso fue en la época de Nasser, en la guerra del 56, en la guerra del Canal de Suez. Y entonces a mí me enojó porque pensé, bueno, no todas las historias son tan dramáticas como la Shoah, pero ser echado del lugar donde uno nació y se crió no es poca cosa. Es bastante doloroso para aquel que lo experimentó. Pero lo que vamos a hablar hoy es de esta historia que este hombre ha elegido para contar un poco cómo esta es una historia diferente. ¿Por qué? Bueno, porque lo que él dice es que los judíos de Egipto estuvieron comunicados a lo largo de los milenios, digamos, con lo que fue Palestina por muchísimo tiempo. Y en esto que pasó, lo que ha salido, lo que ha sucedido, es que en esta comunicación y en este ir y venir que tiene mucho más allá que ver con la historia del Éxodo y todo eso, lo que pasó es que estaban conectados y estuvieron muy conectados en la época del Imperio Otomano. Estamos hablando desde el siglo XVI hasta 1918, cuando los otomanos son derrotados en la Primera Guerra Mundial y son expulsados de allí. Entonces, en esta historia, lo que cuenta un poco este hombre en principio es que para los años 1870 muchos judíos se fueron a vivir a Egipto. ¿Por qué se fueron a vivir a Egipto? Bueno, porque la situación en Europa se estaba poniendo dura y fea para muchos de ellos. No nos olvidemos que empieza toda una corriente de antisemitismo que se va a manifestar abiertamente y dolorosamente para los judíos con el caso Dreyfus. Estoy hablando de los judíos de Europa Occidental, pero en general con los pogroms y todo lo que pasó. Entonces muchos judíos, gente de buena vida y de buen pasar algunos, y otros, y estoy hablando mayormente de sefaradíes y de otros que vivían ahí directamente en Estambul o en la zona del Imperio Otomano, se fueron a vivir a Egipto. Y también entre estos, y había muchos de ellos eran de origen sefaradí, tenían sus apellidos sefaradíes y sus tradiciones sefaradíes, y también
se calcula que un 10% de esta inmigración fue de judíos ashkenazim bastante pobres. Y se fueron a vivir ahí a Egipto y les fue muy bien. Muchos de ellos prosperaron y muchos de ellos hicieron, no solo voy a decir grandes fortunas, enormes fortunas. Y a otros lograron ascender a una especie de clase media. Entonces, el tema fue que ahí se podía obtener en Egipto, un país donde la mayor parte de la población era campesina y extremadamente pobre, educación en la Alliance, se podía aprender otros idiomas y recibir una buena educación. Y los judíos, eso hay que decirlo, históricamente el tema de la educación fue un medio muy importante para el ascenso social y económico. Y eso fue lo que lograron estos judíos egipcios. Así que cuando aparece el sionismo, a ellos mucho no les entusiasma. Les va muy bien ahí en Egipto, son prósperos, son miembros destacados de la comunidad, no solo judía, sino judía y también egipcia. Muchos de ellos tienen que ver con cuestiones así muy importantes sobre el cultivo del azúcar, de represas, de la creación de represas, iluminación, transporte. Hay toda una historia ahí. Yo creo que alguna vez la hemos hablado, sí, creo que sí. Pero lo cierto es que prosperaron mucho y les fue muy bien. Pero había otra cuestión también. La otra cuestión es que igual negocios se hacían. Entonces esos para fines del siglo XIX, los vinos Carmel que se producían ahí en el Iyub se vendían en Alejandría, en el Cairo. Había otros productos que se producían ahí en el Iyub, los judíos, y que se vendían ahí en Egipto. Y por otro lado, por supuesto también hubo gente del sionismo que actuó también en Egipto y se fueron para ahí. Lo que sucede es que hasta que no aparece el nacionalismo árabe y el panarabismo y todas estas cuestiones, los judíos egipcios no se sintieron implicados ni involucrados en el problema que representaba para los judíos la necesidad de la creación de un Estado judío. No veían la necesidad. Pero lo cierto es que había entre ellos gente muy interesante. En este momento, después veremos sus nombres, que se van a ocupar, o si no van a estar en el texto, que les llama la atención lo que están haciendo estos judíos sionistas en Israel, en el Israel que llamamos ahora. Estamos hablando fines de siglo siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces uno de ellos va a construir el hotel, el David, el hotel donde hubo después un atentado que sigue existiendo en la actualidad. Hicieron construcciones muy importantes y hicieron negocios. No lo hicieron con un sentido sionista, pero lo cierto fue que compraron tierras en la costa israelí para cultivar, para hacer empresas, y entonces lo hicieron porque les convenía a ellos, pero también les parecía buena la idea de comprar bienes allí en Israel, en lo que ahora es Israel. Y bueno, estaba la familia Mosseri, había también un banquero muy importante, y entonces lo que van a hacer es establecer, uno compra, en esto tiene que ver en principios del siglo XX con Weizmann, por el tema de las donaciones, y uno de ellos va a donar plata para la Universidad Hebrea, y otro va a hacer construcciones, construye una casa preciosa ahí en Jerusalén, que fue después la casa de los primeros ministros ahí en Jerusalén. Así que hubo una importante relación entre ambos grupos, aún en estos potentados que no eran sionistas. Y por supuesto también estaban los sionistas. No hay que olvidarse que cuando los expulsa el Imperio Otomano a los judíos
porque a los judíos ashkenazim, que los echan de Israel, eran unos 10.000, la comunidad judía de Egipto les dio refugio, los ayudó y los protegió. Y lo mismo pasó creo que en la Segunda Guerra Mundial también pasó lo mismo. Ahí estuvieron establecidos cuando estaban los ingleses y los judíos estaban con los ingleses ahí. La comunidad sí se hizo cargo de la ayuda y del acompañamiento a los judíos que estaban ahí. Y no nos olvidemos que de ahí también salió la patrulla esta que después participó en Galípoli. Así que hay toda una historia de relación bastante cercana e importante. Y por otro lado también es cierto que hubo sionistas egipcios. Entonces lo que es muy interesante es cómo cuando son expulsados estos egipcios, hay una parte de ellos que se va a Europa, que se va a Italia o que se van a Francia, y hay otros que se van a Israel. Entonces acá lo que es muy interesante lo que él cuenta es que muchos de estos judíos egipcios, los hijos, eran comunistas o socialistas y se fueron a kibutzim. Y también había otros que no los eran gente que estaba acostumbrada a una clase media acomodada, a una buena vida, y de repente se encuentran prácticamente casi sin nada. Sobre todo esto es para 1948 o algo así. Ya para 1936 hubo una desbandada muy grande con todo el ataque contra los sionistas por parte del mundo islámico ahí en Israel. Y bueno, y después cuando llegan esta gente, el tema es que era gente de buena vida y de repente tiene que ir a parar a una mabará, a estas carpas que se hacían en las costas porque no había donde vivir. Y lo importante que es cómo cuenta este hombre, cómo esta gente se inserta con bastante rapidez, sobre todo en los sitios urbanos. Cuenta cómo el tema de la educación que tenían hace que, y vamos a decir la verdad sinceramente, había como una especie de prejuicio de los judíos de origen ashkenazí contra estos judíos de estos países de Medio Oriente. Esta cuestión de Medio Oriente hacía que para ellos estaban mirándolos con desconfianza, pero la mayor parte de ellos hablaba varios idiomas, sobre todo hablaban francés. Así que cuando llegan a Tel Aviv, muchos de ellos, tarde o temprano, van a conseguir trabajo en los bancos que trabajaban Barclays. Creo que había un banco en Egipto que les va a dar trabajo ahí en Tel Aviv, aquellos que habían trabajado. ¿Por qué? Porque era gente que conocía perfectamente su trabajo, eran contadores, eran funcionarios importantes, y aparte de eso habían trabajado muy bien y además dominaban el árabe, que no era un tema menor, y la capacidad y la comprensión de entenderse con esa población tan importante árabe que también existía ahí en Palestina. Y esto fue un plus que ellos tenían, saber con quién estaban tratando, cómo, y para poder expresarse en el mismo idioma. Y lo mismo pasaba con muchos que él cuenta cómo llega, este historiador cuenta cómo llega, y el padre tiene que empezar a hacer trabajos así menores y rústicos hasta que llega a ascenderse, llega a ser conocido, y el padre de él era un tipo con una educación superior, eran universitarios. Así que para Palestina fue, o para los judíos del Liyuf, fue un gran aporte que hicieron estos judíos egipcios. Les va a ir bien, van a poder mandar a sus hijos también a participar muchos van a conseguir, van a ser militares, otros van a participar en la Universidad Hebrea, y escritores, hay toda una cuestión también en la cultura, en texto lo van a poder leer, que hace muy interesante esta relación del judaísmo egipcio con el aporte que hizo al
a Israel. Y entonces lo que dice este historiador es que se conoce poco, se ha prestado poca atención, y lo que se hace, y eso sí me parece que se hace, muchas veces se mete todo en una, entonces esa división que se hizo entre judaíos, ashkenazim y sefaradíes, y en las sefaradíes mezclar y poner todo, aún aquellos que no son sefaradíes, oscurece el tema en vez de aclararlo. Y eso es lo que a mí me parece que lo hace extremadamente interesante, estos puntos de vista. Pero bueno, son disputas académicas que explican, pero bueno, ya sabemos que la historia para lo que sirve es para entender el pasado y para comprender cuestiones del presente, porque lo que dice este historiador es que muchas disputas en los kibutzim o en los que eran los kibutzim sobre lo que había pasado en aquellos tiempos, sobre los que eran socialistas y los que eran de origen comunista en los kibutzim, y que estos egipcios que eran de origen comunista finalmente se terminan yendo, muchos pero no todos, de esos kibutzim, a veces son discusiones que todavía aún hoy se mantienen. Como estamos mirando también todo el debate y todo el drama que está ocurriendo en Israel, lo que uno puede seguir dándose cuenta es la densidad de este pasado, todo esto, lo difícil que fue construir un país con aportes tan diferentes de gente de tantos lugares, y lo dramática que es esta disputa que existe en la actualidad. Pero yo trabajo en historia. No, lo único que puedo hacer es mirar de reojo y con pena y dolor lo que pasa, pero bueno, la historia es otra cosa. Así que bueno, Jorge, no sé si crees que hay algo más de lo que podamos hablar o si te interesa alguna otra reflexión. Bueno, si hay más cosas de las que hablar, nos hablarás en futuras entregas. Para eso estamos aquí. Así que nos despediremos hasta la próxima conexión, si te parece. Sí, cómo no. Será un placer. Sabes que para mí es un placer poder conversar con vos y con a los que les interesan estos temas, poder ayudar a difundirlos. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.